Hoy nuestro tema son los modos de contar historias. Bienvenidos al primer curso Taller de Creación y Realización Cinematográfica. Como lo anticipé, el tema son los modos de contar historias. Con alguna frecuencia, si tú vas a ser escritor o si vas a ser cineasta aficionado, como es el caso de lo que estamos pretendiendo aquí, ya decíamos al principio que no buscamos ser cineastas ni tampoco instruir a cineastas. Estamos hablando con gente ordinaria como yo, que tenemos gusto por el cine y que no tenemos la pretensión de hacer grandes obras, sino solamente alguna obra que nos divierta a nosotros y a nuestros seres cercanos. Y como en este caso estamos hablando de un curso de cinematografía para entes que participamos en el fenómeno educativo, pues la idea es generar materiales didácticos o cortometrajes, tanto de ficción como documentales, que nos permitan llevar algún tipo de tema a la pantalla. En general, todos sabemos que una historia es conocida como diégesis. La diégesis no es otra cosa que eso, la historia que se cuenta, independientemente del modo de contarla. Diégesis se le llama a un cuento, a una fábula, a una novela, a una epopeya, una leyenda. Y diégesis también es cualquier película. La película, independientemente de si utiliza el tiempo lineal o el tiempo psicológico, es narrada de alguna manera, pues independientemente del modo en que sea narrado, esta película es una diégesis. Pero tanto en literatura como en cinematografía hay modos especiales de contar historias. Hablaremos de dos, de la metadiégesis y de la metalepsis. En el caso de la metadiégesis, estamos acudiendo metafóricamente a lo que nosotros conocemos como juego de cajas chinas o de muñecas rusas, o a los rellenos de ollas o de cazuelas mexicanas, donde una historia está contenida dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Igual que las cazuelas que nosotros conocemos aquí. Una cazuela grande contiene una cazuela más pequeña, que a su vez contiene otra más pequeña, y esta a otra más pequeña, hasta que prácticamente es imposible poner una cazuela más pequeña dentro de la última, porque ya no tiene lugar, ya no hay manera de hacerlo. En la literatura, la historia más conocida de este tipo es Las Mil y Una Noches, donde nosotros tenemos una historia lineal, una historia general de Sherezada, que va a ser muerta por el sultán si ésta no logra mantenerlo encantado con las historias que ella sabe contar. Entonces ella empieza contando una historia y la deja suspendida para iniciar otra historia a partir de uno de los personajes de la primera, y la siguiente, la tercera historia, a partir de los personajes de la segunda, y así sucesivamente, sin resolver ninguna, sino hasta el último, para poder cerrar la historia y para poder convertirla en un objeto esférico, según los términos de Julio Cortázar. En el caso de la metalepsis, acudimos a un cambio de planos narrativos. Es decir, nosotros no sabemos si la historia está siendo contada en qué momento desde la realidad y en qué momento desde la fantasía. Todos sabemos que la historia, por el mero hecho de ser una ficción, está contada desde la fantasía, en el sentido de que es un producto de la subjetividad. Pero estas fantasías se tejen a veces en los elementos de la realidad reconocibles por nosotros. Bien, pues nosotros no sabemos en las metalepsis en qué momento estamos en la realidad y en qué momento estamos en la fantasía.
Uno de los casos de la literatura más conocidos es Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde no sabemos si los personajes que están en acción están vivos o están muertos, si la historia está siendo contada desde la vida o desde la muerte, si un personaje que acaba de hablar con otro está vivo o está muerto. Otro caso es el de Julio Cortázar, que escribió 2 cuentos al menos que yo les puedo recomendar. Uno se llama La noche boca arriba y otro se llama La continuidad de los parques. Estos cuentos, por ejemplo, La continuidad de los parques, no sabemos si la historia está siendo contada desde una novela o si está siendo contada desde fuera de una novela. Y la de La noche boca arriba, no sabemos si la historia está siendo contada desde el pasado, desde el presente o desde el futuro. Otro tipo de literatura que se le asemeja es la historia interminable de Michael Ende, donde no sabemos si la historia está siendo contada desde la realidad o si desde el interior de un libro. Hay una versión cinematográfica de esta novela que se llama en español, o que se llamó en español, La historia sin fin. Y también hay una película que esta no está basada en la literatura, a excepción de que hace referencia a un libro, y no sabemos si la película está siendo contada desde la realidad o desde la fantasía literaria. Esta película se llama La Esfera y la hizo Dustin Hoffman. Bien, pues la recomendación es que ustedes acudan a estas obras, tanto las literarias como las cinematográficas, para que tengan un ejemplo a la hora en que ustedes quieran encontrar un modo de contar historias.